ya saben que siempre esto del tráfico o que no nos levantamos temprano. Bienvenidos a todos. Nos gustaría, si nos hacen favor, rápidamente hacer una presentación de dónde venimos todos, para saber quiénes estamos, ¿no? ¿Les parecería? Si quieren, empezamos precisamente de aquel lado, por favor, ¿no? ¿Sí? Buenos días, soy Alejandro Delgado, trabajo en A Favor de lo Mejor. ¿Sí? Hola, buenos días, soy Guadalupe Escamilla y vengo de Aeroméxico. Hola, soy Mitzi Martínez y vengo de Grupo Hermes. Hola, buenos días, soy Alejandra Salas y vengo de Honeywell. Hola, Laura Parada, Honeywell. Rafael Buzo, de la Gaby Delgado, a favor de lo mejor. Francisco González Garza, presidente de A Favor de lo Mejor. Yo soy Bogart Montiel, soy el oficial mayor del Instituto Nacional Electoral, pero también me dedico en mi pasión a la innovación. Yo, Carla Lai, de A Favor de lo Mejor. Alejandra Santamaría, de BBVA. Ricardo Arellano, de BBVA. Elena Miranda, de Grupo Murguía. Arturo Juárez, de ADEO. Javier Hurtado, buenos días, mucho gusto, de Global Digital Mundo. Hola a todas y a todos. Felipe Morales, soy el coordinador de innovación del INE. Pues muchas gracias. Si quieren, damos por iniciada la sesión. Gracias a todos, bienvenidos. Como siempre, ya saben, la idea de estas sesiones de diálogo es traer un expositor experto que ahorita lo van a presentar en el tema, ver la agenda de A Favor de lo Mejor, pero con toda confianza participar. La idea de estas sesiones es siempre no solamente escuchar, sino participar. Es una gran oportunidad, ¿no? Cuando los expertos tienen un tema pues, como el que nos van a platicar, que es complicado el tema, y sacar el máximo provecho. Es que muchas gracias, Carlita. Adelante. Perfecto, gracias, Paco. Pues sí, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Como saben, justo desde A Favor de lo Mejor, lo que siempre buscamos es que haya contenidos que ayuden, ¿no?, a la sociedad, que sean una ventana positiva. Y justo estas reuniones que tenemos cada 2 meses aproximadamente con ustedes, la intención es traer justo un experto que nos platique sobre un tema, que nos complemente y que podamos hacer más una mesa de diálogo, tener nuestras inquietudes, preguntas y ver qué podemos llevarnos también cada quien a la empresa para poder implementarlo y poderlo, ¿no?, como potencial, es la intención. Entonces, hoy tenemos justo esta charla muy interesante sobre retos de la innovación en la Revolución 4.0. Les queremos platicar en qué vamos con el movimiento y con la campaña de Yo Creo en México Mejor, con todo este tema de nueva narrativa, que estamos muy entusiasmados, y algunos puntos verdes que tenemos también ahí en la agenda. Entonces, bueno, ya se presentó, pues nos da mucho gusto tener aquí a Bogart Montiel, oficial mayor del INE, director ejecutivo de Administración del Instituto Nacional Electoral y autor del libro Innovación Pública, cómo tener la certeza de hacer bien las cosas y además innovar en el sector público. Es abogado y fundador de la corriente de innovación gubernamental a nivel federal. Entonces, pues muchísimas gracias por estar aquí, estamos muy contentos y el piso es tuyo. Muchas gracias, muchas gracias. Pues nuevamente buenos días a todos y a todos. Miren, durante los siguientes minutos voy a intentar transmitirles qué está pasando en materia de innovación. Y por supuesto me gustaría arrancar tirando estas reflexiones aquí en el grupo, ¿no? La innovación es una acción propia de la raza humana. En realidad, el instinto de supervivencia nos hace tener que adaptarnos y tener que inventar, innovar y desarrollar nuevas formas para enfrentar la vida. Si recordamos, y un poco para identificar por qué estamos en la cuarta revolución, pues habría que determinar cuáles son las 3 anteriores. Y un poco aquí es donde podemos encontrarlas, ¿no? La primera, de la caza a la siembra, lo que hace que la gente se deje de mover, y entonces esto empieza a modificar la forma en la que los humanos tenemos que desarrollarnos, ¿no? Luego, sin duda, viene pues la primera ya llamada revolución industrial, pasando del tiro de animales a la máquina de vapor, que también plantea toda una revolución en la forma en la que el mundo se desarrolla, principalmente en la materia de educación. Es ahí donde nacen las universidades como las conocemos hoy, en el sentido de fabricar trabajadores para lo que la industria necesitaba. Y de ahí que hoy se ponga
tanto en tela de duda la forma en la que estamos siendo educados. Después, sin duda alguna, y ahí habrá que modificar la lámina porque la 3 no está, pero tiene que ver con la aparición del internet, con la aparición de los datos, y a partir de ello empezar a también ver cómo modificó esto la vida, dándole una velocidad increíble a la forma en la que el mundo se ha venido desarrollando. Sin más, en los últimos 50 años, los lanzamientos que se han realizado son mucho más veloces y mucho más numéricos que todo lo que se había inventado antes, ¿no? Uno de las cosas que es importante en materia de innovación es que esta pueda permear. ¿Y por qué señalo esto? Porque la innovación ha ocurrido, ocurre y ocurrirá, pero desafortunadamente, a pesar de ese instinto propio de la raza humana, hace muy poco que empieza a documentarse y hace muy poco que empieza a llamar la atención sobre buscar las metodologías para hacerlo. Entonces es importante que la gente sepa con cierta seriedad qué cosa es innovar para poder distinguirla de la simple creatividad, que si bien es uno de los elementos de la innovación, no necesariamente puede ser llamada como tal. Por lo tanto, lo que les digo, hay que hacer que mucha gente sepa qué es esto, hay que documentar los esfuerzos de innovación. Esto sin duda está muy relacionado con el tema seguro han escuchado que el error o el fracaso va de la mano con la innovación, ¿no? Y bueno, hay una distinción en la teoría que te dice, bueno, tendrás un fracaso y se nota y se le da un sentido positivo al fracaso cuando has documentado y entonces encuentras qué es lo que debes hacer o no hacer en un segundo esfuerzo. Mientras que se denomina error cuando no has documentado y entonces no aprendiste nada, ¿no? Entonces, por eso la importancia de documentar. Y algo mucho más importante y retador es la institucionalización de la innovación en el ADN de las organizaciones. Es decir, que la innovación no ocurra de manera aislada, de manera heroica o incluso de manera accidental. Entonces, esto plantea que en las organizaciones haya verdaderamente una cultura imbuida en el ADN de las instituciones para que sea el actuar regular instalado en cada uno de quienes integramos las organizaciones, el estar en la búsqueda de espacios a la innovación. Miren, un rápido paseo ahí por la historia. Ahí Joshua Woodward, ya en el 1700, hace una cosa interesante que es justamente programas de cooperación, une a los ceramistas de la época un poco para competir con la cerámica de Asia y empezar a diseñar nuevos colores, nuevos diseños, y hasta la fecha pues esta cerámica está en algunas de las casas nuestras, ¿no? Sin duda este es un titán, ¿no? En 1911 y luego como IBM va creciendo hasta para el 85 tener 70% del mercado. Pero esto es lo que les decía, si ven acá, estamos en 1911, 1912 es la primera vez que Joseph Schumpeter a través de su Mark I Model empieza a documentar los procesos de innovación desde un punto de vista económico, ¿no? Él es un economista alemán, entonces empieza a decir que la innovación tiene un origen en la economía o una incidencia en la economía. Entonces, vean, 1912, suena lejos, pero no lo es tanto si partíamos de la idea de que la humanidad debe ser innovadora desde su inicio, ¿no? Hablábamos hace rato de lo accidental. Entonces aquí, fíjense, Stephanie estaba buscando un nuevo elemento químico y accidentalmente encuentra el Kevlar. Y entonces ocurre una innovación que afortunadamente llevaba documentada y eso le permite repetir el proceso y encontrar diversas aplicaciones para la salvaguarda de la salud.
Y bueno, aquí Tomás Alba Edison, ¿qué decir de este gran señor innovador? Donde lo más importante es que él, a través de los laboratorios que empieza a fundar, empieza a hablar de la interdisciplinaridad. Empieza a reconocer que la innovación se puede potenciar si en los grupos de creación se hallan distintos oficios y distintas profesiones para el desarrollo de una idea. Hablábamos de la velocidad y la velocidad además trae una necesidad de cambio de paradigmas. Fíjense, por ejemplo, 1908. ¿Qué creen que sea esto? ¿Qué hay de malo con los caballos? ¿A qué empresa creen que se ensucian las calles? Pues miren, esta es la supply chain de Ford. Y entonces, pues esto es lo que se pensaba en la época, ¿no? Y sin embargo, ¿qué es lo que acaba ocurriendo? Miren esta. Papel carbón es más barato. Esto es Xerox, ¿no? 49, 67. Esta es preciosa, ¿no? En países con inseguridad. Esto es lo que se pensaba, ¿no? Y eso es Tahití, por ejemplo. Miren esta, ¿no? Envíos de noche, pues obviamente es FedEx. Pero nótese cómo en todo esto hay un paradigma que romper, ¿no? IBM, ¿no? Tenemos está muy interesante, ¿no? Pero sin duda alguna es Amazon. Este paradigma total, ¿no? Aquí se acuerdan cuando, bueno, muchos de aquí son muy jóvenes, pero antes para viajar, el viaje empezaba cuando tenías que ir a la agencia de viajes. Y si no había en tu localidad próxima, pues justamente ahí empezaba el gasto de bolsillo de tu paseo, ¿no? Lo que llegabas, ahora es muy sencillo. Esta a mí en lo personal me fascina, es, por supuesto, se trata de Wikipedia, ¿no? Esta también es un encanto, es Twitter. Ahora, por supuesto, ya son 280, pero ¿cómo es que a partir de esto habilidades como la capacidad de sintaxis se obligan, ¿no? Si todos ustedes tienen redes sociales y tienen varias, es mi caso, por ejemplo, yo siempre trato de mandar mis mensajes en redes inicialmente por Twitter, porque de esa manera me obligo a que mi mensaje sea conciso. Cuando lo hago al revés y voy a Facebook o Instagram o LinkedIn, lo que sucede es que lo paso a Twitter y regularmente no cabe, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que lo pudiste haber dicho de una manera más sencilla, ¿no? Miren, todo esto te muestra el cambio de paradigma y estos son ejemplos muy fuertes de cómo hay que, pues, hay quienes dicen pensar fuera de la caja, yo digo pensar disruptivamente, pensar diferente y pensar atrevida y riesgosamente. Porque el común denominador de estos ejemplos tiene que ver con cosas impensables, ¿no? Ya ahora se habla mucho de lo que voy a decir, pero rápidamente lo recuerdo. Airbnb, empresa que no posee un solo inmueble, pero da alojamiento, ¿no? Ese es el común denominador. Uber no tiene coches ni choferes. Alibaba y Amazon no tienen tiendas. Bueno, no tenía, ahora está explorando justamente el modelo de tiendas, ¿no? Pero con un enfoque bastante innovador también. No sé si han visto incluso los videos o han visitado el prototipo de Seattle, donde pues ya no tienes ni siquiera que sacar tu teléfono celular, agarras un producto y te lo carga a tu cuenta, ¿no? Y si lo regresas te lo abona, fascinante. Wikipedia pues también no contrata a un solo escritor. Y esta cosa de Tinder que pues me ha platicado no, pues, a ver, lo destacable tiene que ver con que sustituye espacios donde la gente comúnmente se relaciona, ¿no? Y justamente estando con a favor de lo mejor,
se trata de ver los retos desde también un punto de vista de cómo influye la innovación en el comportamiento humano y cómo usar la tecnología a favor de los seres humanos, ¿no? Pero bueno, el tema es este, no me quiero desviar mucho, aunque es un tema controversial, ¿no? Ahora bien, se habla mucho de la revolución 4.0 y de pronto no sabemos qué cosa es eso. Bueno, sin duda, y como ya lo hemos visto, se trata de un movimiento mundial marcado por la incorporación de las siguientes tecnologías, ¿no? Ahí lo pueden apreciar: robótica, internet de las cosas, inteligencia artificial, conectividad móvil, drones. Supongo que todos ustedes saben más o menos qué es esto, si no, con todo gusto les platico rápidamente de qué se trata. La nube, biotecnología, nanotecnología, impresión 3D, vehículos autónomos, blockchain, criptomonedas. Y ahora ya hay unas cosas que no están dentro de aquel catálogo, ya también conocido como tecnologías de la innovación. Y fíjense que esto que está apareciendo: simulación de fenómenos meteorológicos en Nueva York. Se construyó una gran nave industrial en la que se preparó distintos tipos de casas para enfrentar cualquier tipo de adversidad meteorológica, replicando las fuerzas de la naturaleza hasta donde ahora es posible para prever justamente cómo enfrentarlos. Del direccionamiento de rayos solares al subsuelo, en Boston hicieron una excavación a 500 metros de la superficie y a través de unos tubos especiales y espejos están bajando la luz solar al subsuelo, separándole los rayos UV y de esa manera no generar calor. Y bueno, pues ya hay 17 especies de flora y 4 de fauna viviendo ahí abajo, donde además los eventos meteorológicos no afectan en la misma magnitud. También, sin duda, abriría bastantes dilemas, pero es el congelamiento criogenético de humanos. Y la verdad es que de pronto es demasiado creepy porque puedes congelar solo tu cabeza o tu cuerpo completo. Esto ya está disponible como servicio en Arizona y pues justamente es este anhelo por extender la vida y encontrar soluciones en el futuro, quizá a enfermedades presentes. Y bueno, pues ahí podríamos llevarnos horas y nos metemos a ver qué va a pasar y cómo se va a regular y shalala, pero es lo que está pasando. Y los exoesqueletos, que junto con la neurotecnología ya estaban funcionando. Originalmente es como muchas de las innovaciones generadas en la industria armamentística, donde ya los Marines de Estados Unidos están usando exoesqueletos de la cintura para abajo que les hacen poder cargar el 70% de su peso en armas y modificar su movimiento. Y con la neurotecnología ligada a los exoesqueletos, ahorita ya hay discapacitados que pueden movilizar una prótesis a partir de esta manta neurológica que se coloca como casco, y a partir de ahí se está desarrollando esto. Entonces, con eso lo que les quiero mostrar es la velocidad a la que se está desarrollando el planeta, la sociedad. Nos estamos enfrentando a ello, y por supuesto esto genera una gran ola que pues o la provocamos o nos montamos en ella o nos arrastra, ¿no? Entonces el reto, justamente el título de esto es pensar en qué necesitamos para, justamente como dice Klaus, crear un mundo en donde todos tengan la posibilidad de disfrutar al máximo los efectos y el desarrollo de las tecnologías de la 4.0. No hay que confundir con la 4T, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ojalá coincidieran en pensamiento. Sería maravilloso. Pero bueno, ese también puede ser tema de otra charla. Bueno, necesitamos comprender básicamente 3 retos, ¿no?
cómo distribuir de manera justa los beneficios de la cuarta revolución industrial. A mucha gente nos puede atemorizar el uso de la tecnología, el establecimiento de sistemas de automatización, de robots. Entonces empieza uno a pensar en películas como Terminator y otras tantas donde las máquinas nos van a destruir, ¿no? Y bueno, al respecto hay que decir que al final del día, pues somos los seres humanos los que hasta ahora generamos la tecnología, pero que sin duda alguna toda revolución plantea la readaptación de los roles en sociedad y la reubicación de las habilidades para enfrentar justamente los trabajos que ahora demanda el uso de la tecnología. Dicho en otras palabras, la tecnología no es la que nos arranca el trabajo, sino nuestra incapacidad de prepararnos y preparar a la gente para enfrentar los nuevos retos. Así que una primera cosa es a estudiar nuevas tecnologías, a saber de lo que viene, porque si no podemos quedar obsoletos. Ya un estudio de la OCDE en materia de trabajo revela que todos los empleos para los cuales se solicita hoy en día solamente la educación preparatoria desaparecerán en los próximos 6 años para ser automatizados. Entonces, esas son cosas que espantan, sí, preparémonos para no sufrirlo, ¿no? Administrar los riesgos que la cuarta revolución industrial puede causar. La verdad es que de pronto el ánimo de lucro o no hace que estemos metidos en esta ola de querer innovar, de querer ganar o incluso de querer ayudar, pero poco nos detenemos a pensar cuál es el efecto de la innovación que queremos implantar. Les voy a dar un ejemplo, me parece muy claro, muy gráfico. A partir del lanzamiento de Uber Eats, el número de desayunos en varios países ha incrementado. Y eso, en un sentido, puede ser bueno, ¿no? Se privilegia la primera comida, la que da energía, y se asocia a quienes no desayunan bajos rendimientos, escolares, en todos los ámbitos. Pero lo que no se pensó es que provoca que la gente no se mueva, que no tenga que caminar ni siquiera a buscar el alimento. Y entonces hay que estar pendientes de cómo usar las tecnologías sin afectar otros ámbitos de la vida, y entonces tener siempre presente que la tecnología, que los sistemas en los que se integre la tecnología tengan un beneficio para el ser humano. Fíjense que yo estoy totalmente casado con la filosofía de la Universidad de Delft, porque ahí lo que se nos enseña es que debemos pensar siempre en la innovación en beneficio. Hace poco, estando en Airbus, invitado también a platicar con ellos, pues la verdad es que de pronto tuve un conflicto cuando entramos a ver los aviones pues que provocan guerra y todo este tipo de cosas. Entonces, pues sí se están haciendo grandes innovaciones, como ahora ya hay un avión que en su 35% es impreso en 3D. O sea, ya estamos hablando de impresiones de alas, de fuselajes, en impresoras 3D. Sin duda alguna, fíjense, acorta el 70% del tiempo invertido en hacer el avión. Pero pues es para matar gente. Entonces, ese es otro de los retos que tenemos que tener presentes y que me parece importante difundir desde asociaciones como esta, donde justo buscamos bienestar humano. Y bueno, sin duda alguna también ya está muy relacionado, pero hay que pensar en que esto esté centrado en el humano y que esté liderado por el humano, ¿no? Que no sea el ánimo de lucro o la falta de razonamiento o el sensacionalismo, el protagonismo, el único impulsor de la innovación, ¿no?
Miren, esta frase me encanta, por eso quise traerla. Creo que retrata muy bien todo esto de los retos, ¿no? Tecnologías del 21, con mentalidad del 20, instituciones del 19, y eso tiene mucho que ver justamente con un tema en el que yo me he decantado en temas de innovación, que es la innovación pública, es decir, la innovación para el Estado mexicano, porque pues resulta que los seres humanos no distinguimos entre la realidad privada y la realidad pública, ¿no? Y entonces vemos que a través de un celular puedes tener servicios, comida, alimentación, hospedaje, un montón, casi ya todo, pero los gobiernos no están reaccionando de la misma manera. ¿Por qué no puedes tener la licencia del INE, una licencia de construcción, una licencia para portar armas, cualquier servicio que se otorga por el Estado? ¿Por qué no se puede tener de la misma manera? Y esa es una de las cruzadas que yo y los Thinkies estamos estableciendo. La primera vez que digo Thinkies y merece una explicación, fíjense que una de las metodologías para innovar que veremos adelante es el Design Thinking. Y a través de esta metodología me dispuse a encontrar gente que tenía pues horas subutilizadas en el Instituto Nacional Electoral, y entonces les empecé a enseñar Design Thinking, y entre ellos se empezaron a llamar Thinkies. A partir de eso, un día Felipe se acerca y me dice, oye, es que los Thinkies quieren que les hables de no sé qué. Le dije, ¿los qué? Los Thinkies. Ah, qué padre, que a ver, ¿qué es eso? Y entonces propuse una definición para un Thinkie, y esa definición es esa persona que además de su trabajo regular está dispuesto a co-crear, a colaborar para la generación de innovaciones por el simple placer que provoca crear. La llevé a registros de autor y entonces la puse a nombre de todos los Thinkies fundadores. Y con eso lo que se provoca es, dentro de las organizaciones rumbo al reto de la institucionalización, que la gente se sienta incluida en el movimiento, que rompa este sesgo de pensar que el innovador o creador lo es por un don, lo es por un señalamiento divino o porque de plano es un estudioso. No, cualquiera podemos crear, cualquiera. Entonces, por eso el tema de los Thinkies, tenemos incluso un brazalete, ¿no? Que ese brazalete en realidad recopilamos ideas, otorgamos el brazalete y a partir de ahí estamos generando todo un observatorio y un repositorio de ideas que nos permite calificar las mejores, priorizarlas y meterlas a producción y al lanzamiento. Uno de los retos más importantes en las organizaciones es hacer que la gente te dé sus ideas. Entonces, ¿cómo provocarlo? Pues hay instrumentos como este, ¿no? Perdón, sí. Me parece que Mitzi tenía un comentario. Por favor. Sí, bueno, es que creo que está muy bien todo esto de pensar en innovar en función de cómo están avanzando las tecnologías, pero creo que uno de los puntos que se pierden mucho de vista es cómo hacer esa innovación accesible a todos los públicos, porque por ejemplo lo que mencionas de por qué no tener servicios públicos directamente en el teléfono, que es algo que a lo mejor ya se hace en otros países, pero porque en otros países el acceso a la tecnología para toda la población es muchísimo mayor, o ya se buscaron soluciones para que la gente que no tiene ese acceso tan fácil tenga un centro comunitario donde pueda tener acceso a este tipo de cosas. Pero incluso a nivel corporativo, por ejemplo, a nosotros nos ha sucedido que en la parte de comunicación interna, no todos nuestros colaboradores tienen un correo electrónico institucional, por ejemplo. Entonces, cuando tú quieres hacerles llegar un comunicado, a lo mejor los tableros ya no son la opción más funcional, porque pues ya es una... gente ya no lee. Exactamente, o simplemente pues ya es un medio de comunicación pues a lo mejor obsoleto, justamente. Entonces, el reto
reto viene en encontrar cómo comunicarle o cómo hacerle llegar esa tecnología a estos públicos para que todo vaya desde arriba hacia abajo y permee correctamente. Tienes toda la razón y me encanta tu punto porque me permite crear sobre ello. Mira, en efecto, los niveles de acceso tecnológico son diferentes y eso hay que tenerlo por sentado. Y en efecto, a través de las metodologías de innovación, si sigues bien sus fases, lo que vas a tener que analizar es el entorno en el que vas a aplicar tu innovación. Ejemplos. Nosotros, por ejemplo, ahora que estamos aprobando justamente los recursos para hacer la prueba piloto del voto electrónico, nos enfrentamos justo a ese primer dilema. Oye, y donde no haya señal, porque no es cierto que todo México es territorio telcel, ¿verdad? Entonces, va a haber necesidad de hacer kioscos y va a haber necesidad de continuar con el voto tradicional. Miren, acabo de estar hace 2 meses en Estonia, donde, digamos, nace el e-voting, y resulta que a pesar de ya ser la Smart City más desarrollada del mundo, con unas cualidades que le ayudaron a hacerlo, como que solo son 1.400.000, que 400 de ellos son rusos, que era la sede de tecnología de la antigua URSS, y pues bueno, repetir esas cualidades es distinto. Pues resulta que no solo por la tecnología o el sesgo de comunicación, el voto presencial sigue vivo, sino porque los adultos mayores usan eso como método de convivencia, es decir, la fila o la fiesta democrática la siguen queriendo vivir en persona. Entonces, excelente reflexión porque hay que analizar el contexto. Y en materia de comunicación, fíjate, tenemos un ejemplo bien padre. Justo nos enfrentamos a que la gente no lee. Si hay algo aburrido, es un oficio del Estado mexicano, del gobierno, hojas y hojas, o si tienen suerte, pequeño, y claro, eso ya es una fortuna. Lo que nosotros hicimos fue establecer digital signage, esto pues, como televisión privada. Lo colocamos a nivel nacional y por ahí distribuimos las instrucciones administrativas a través de infografías y de tutoriales. Entonces la gente se toma un respiro y ve lo que está pasando en la pantalla, que está en la entrada de los edificios y ya se informa. Y pasan cosas bien padres, porque a pesar de que se genera en nuestra área, de pronto Comunicación Social lo vio y dijo, oye, pues es que eso debería tenerlo yo, pues llévatelo y dale difusión. Y entonces ya no solo fue lo administrativo, sino que te dan las portadas del día, qué sucede en materia política. Entonces, en efecto, otro de los retos es no perder de vista el cómo debes comunicarte actualmente. Sí. ¿Alguien más tiene algo que quisiera colaborar antes de continuar? Bien, si hablábamos entonces de aquellos 3 retos, hay que saber que los 4 principios que ahora veremos ayudarán mucho justamente a enfrentarlos. Hay que pensar en sistemas más que en tecnologías, ¿no? Sistemas en este sentido lato de generar ecosistemas en los que se pueda interactuar a través de la aplicación tecnológica, pero con un rumbo definido. No decir, de pronto llegan los proveedores de tecnología y te dicen, es que puedes usar inteligencia artificial, y como para qué, o en qué cosa, y a lo mejor metes la inteligencia artificial, pero no te diste cuenta de que el sistema en el que tu empresa o tu fundación o cualquier organización se encuentra no está imbuida o no es compatible con la tecnología que estás utilizando o intentando adquirir. Tenemos que pensar en usar la 4ª revolución y sus tecnologías para empoderar a la sociedad. ¿De qué nos sirve acumular o desarrollar tecnología
que no permita darle a la gente, al usuario, mayores oportunidades, mayores libertades, control de sus vidas. En el tema de los pequeños y los jóvenes, ¿cómo es que la tecnología puede afectar su normal desarrollo? ¿Cómo protegerlos de los embates, pues, de los hackers y de quienes tienen malas intenciones a partir de ello? Entonces hay que también estar muy al pendiente de empoderarlos para enfrentar lo que ya es una realidad, el tener que adaptarse a las tecnologías, pero hacerlo conscientemente, ¿no? Ser un ciudadano digital consciente. Por supuesto hay que hacer las tecnologías y los sistemas con los que hablábamos en términos del primer principio por diseño y no por default, ¿no? Hay esta idea de que los sistemas sociales y políticos no se pueden moldear, ¿no? Hay, desafortunadamente en los países de tradición romanista, existe este principio que se llama el principio de legalidad, que dice que los servidores públicos solo pueden hacer aquello que les está expresamente permitido. Y eso hace crear la falsa apreciación. Y déjenme decirle que no solo opera para los servidores públicos, también en las empresas pues hay normas, ¿no? Y de pronto esto que es el compliance, por ejemplo, te genera la idea de que solo puedes hacer las cosas de una determinada forma. Y cuando surge el pensamiento disruptivo, la innovación, dicen, no, pues es que eso viola el compliance. Pero es una gran idea y nos va a adaptar hacia lo que el futuro está así. No, pero viola el compliance, ¿no? Entonces, hay que estar pensando en que, como se ha dicho antes, hay que romper paradigmas, hay que empezar a utilizar las metodologías de la innovación. Justamente hay que tener mucho cuidado de que tampoco se trata de romper el compliance, porque sí, se trata de demostrar que es viable, que es factible, que es económicamente sustentable y ahora agregaría yo que no tiene un efecto colateral dañino a la sociedad. Entonces, metodologías como las que les decía, Design Thinking, nos llevan justamente a esa generación de tecnología por diseño y no por default. Y valores como característica y no por error, ¿no? Cuando se desarrollan las tecnologías, siempre hay una intención para su desarrollo. Y entonces cerrar los ojos a que esta puede resultar en un beneficio o en un perjuicio de manera directa o colateral, la verdad es que en un desarrollo ético es importante que tengamos siempre presente que el desarrollo de la tecnología tiene que estar acompañado por característica, no por casualidad, no por accidente, no por default de un bienestar. Se habla mucho de innovación, incluso nos atrevemos a ponerle el apellido de disruptiva, que es el estadio más alto de la misma, pero cuando dices ¿y qué método usas para innovar? Pues empiezan los problemas, ¿no? Porque hay quien dice, no, pues yo me levanto y tuve una idea en la noche y la anoto y llego, le digo a mi gente que la haga. Y entonces los efectos que señalabas y el contexto, ¿quién? No, pues eso luego lo vemos. Sí, cuando lo ves ya gastaste, ya produjiste un efecto colateral. Entonces hay métodos, ¿no? Y aquí les ofrezco este comparativo. Por supuesto, hablar de cada una de estas metodologías sería cuestión de horas y meses, pero miren, aquí están centradas las de Oriente y las de Occidente, Hoshin Kanri. Aquí lo importante justamente es que se trata de un ciclo que es un crecimiento exponencial, que se parte de una base y hacia 4 años se piensa en haber duplicado la capacidad. Kaizen, mejora continua, que aquí está resumido todo, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy, y con un distintivo que tiene que ver con que cada persona en la fase del procedimiento en el que participa tiene que estar pensando todos los días en esta frase y sugerir la forma de mejorar. Lean Startup, que sin duda alguna, ahí a través de Eric, se me olvidó el apellido, Rice, ¿no?
Rice, Eric Rice, el libro Lean Startup. Ahí de lo que se trata es de esto, miren, el producto mínimo viable. Y esto en sí mismo rompe un paradigma que es, a veces estamos en la búsqueda del producto o el servicio perfecto antes de su lanzamiento. Y la velocidad en la que va el mundo ya no permite esto. Hoy hay que buscar el mínimo viable, que hay que pensar mucho en las palabras mínimo, pero viable, ¿no? Y ahí está la clave de que no te tardes en salir. Dice Branson que si cuando lanzas un servicio o un bien, no presenta un error o una queja, es señal de que te tardaste mucho en lanzar, ¿no? Delphi Innovation Method, sin duda lo destacable es esta parte que les decía, innovación centrada en el bienestar humano. Design Thinking a mí me parece la más adecuada para aquellos ámbitos como el público, en donde el objetivo principal del Estado debe ser la satisfacción de las necesidades de la población, y por lo tanto no puede haber nada más importante que el ser humano al centro, lo mismo que en las fundaciones, ¿no? Quizá para el tema comercial, algunas otras o la combinación de estas, que es, desde ahora les digo, es posible, aplican mejor. Y sin duda metodologías ágiles, que está muy ahorita en boga, tiene que ver justo con el desarrollo iterativo de fases y está muy ligado también al tema de las organizaciones esbeltas, la rapidez que provoca Lean y lo que hace Agile juntos son muy poderosas. Aquí les dejo algunos cuadros ahí de Delphi de cómo ubicar si tu organización trabaja de manera regular o de forma innovadora. Me parece que es muy padre ubicar claramente y hacer un test rápido, y no solo para una organización, sino para uno mismo, ¿no? Hay que estar dispuestos a ser nuevos, radicales, diferentes, efectivos, ver hacia el futuro, no tenerle miedo al caos, ¿no? Disruptivo, sin duda alguna. Lo mínimo que debería hacerse para poder decir que se innova con una metodología son las fases que justamente el Innovation Funnel nos ofrece. Tener una idea, hacer una prueba de concepto, sin duda ver la viabilidad, un poco lo que hace rato se platicaba, crear un prototipo. Y ahí, si hacen referencia a las metodologías anteriores, bueno, pues aquí rápido, no hay que buscar el método, el minimum viable product, si estamos en Lean, por ejemplo. Y luego, una vez que creas el prototipo, hay que probarlo, hay que producirlo y hay que lanzarlo. Esto disminuye el riesgo, disminuye el gasto y, por supuesto, el tiempo. Pero esto ojalá fuera así de fácil. Tiene muchas iteraciones. Pasas aquí como serpientes y escaleras, ¿no? Si no jala, regrésate. Pero, sin duda alguna, todas esas iteraciones y pivoteos permitirán justo garantizar esto y esto. Aquí una comparación de Oriente con Occidente en cuanto a cómo se contempla el Kaizen y la innovación. No me voy a tener demasiado ahí, les dejaremos la presentación. Y bueno, ¿qué está haciendo el INE y qué quise hacer yo para contribuir al país? Pues justamente desarrollé esto que es la brújula de la innovación gubernamental, que digamos no es el tema de la charla precisamente, pero justo al encontrar todas las metodologías que ahora veíamos, encontraba que no había un toolkit de la innovación para gobierno. Y entonces, a través, ya son 20 años de experiencia, he pasado por educación, por salud, por seguridad pública, todas federales y ahora el INE, antes despachos, soy abogado, y bueno, me puse a escribir esta cosa de la que desarrollé un libro. Esto es cómo tomo un proceso, cómo tomo un producto gubernamental y qué pasos debo de seguir. Entonces, a través de las dimensiones que se hallan aquí, donde coloco los objetivos primordiales de la institución y 8 dimensiones, donde lo que voy revisando es cómo, este es el origen y fin, que no se alcanza a ver, pero aquí
dice mejora del ambiente, análisis de procesos, costeo de procesos, reestructura basada en costos, modificaciones normativas, implementación de tecnología, capacitación y difusión, y sin duda medición y réplica de las acciones innovadoras. Se puede transitar hacia algo bueno. Cuando diseñamos la brújula, pensamos, si reparto brújulas a todos lados se instaura la innovación, y la respuesta es no. Así que desarrollé esta otra metodología. En esta, como hace rato más o menos les anticipaba, lo que se hace es esto es una plataforma tecnológica, sin duda. Hay un repositorio de ideas que se dispara a través de activaciones. Les platico una rápidamente. En el INE hicimos un Magic Box, las cajas afuera nada más decía, y después de las elecciones que antes de entrar en unas iPads contestabas 4 preguntas y te decían qué tipo de innovador eras. Entrabas a la cabina, había un video wall, se pasaba un video donde se concientizaba a la gente acerca de todos los stoppers de la innovación en el gobierno y de cualquier organización. ¿Y yo por qué tengo que innovar si no me contrataron para eso? Yo ni sé usar la tecnología. ¿Yo por qué? Este es un esfuerzo adicional. ¿Quién me va a pagar por eso? No, seguro no va a servir. He dado mis ideas y nadie me ayuda. Y luego, ¿qué provoca ese pensamiento? Como largas filas, corrupción, desbalance entre la vida laboral y la vida familiar. Y la solución, ¿qué es? Pues es innovar. Entonces, al final de ello, en un pizarrón nos dejaban sus ideas que fueron alimentando el repositorio. En un solo día acumulamos más de 1000 ideas, ¿no? Y a partir de ello tienes ya lo que va a ser pues el arranque de este motor, de este ecosistema. Tienes que tener un marco jurídico que sea flexible a la innovación, que la motive, no que la castigue, ¿no? Porque un reto es desterrar la idea de que el fracaso en el intento por innovar es malo, ¿no? Claro, ni siquiera en Silicon Valley, si haces perder 4 o 5 veces porque tus ideas no jalan, te van a seguir manteniendo, pero justo hay que mitigar de la mayor forma el caer en esa posibilidad. La innovación necesita dinero, así que se requiere de un fondo. ¿Hay alguna que no? Sí, hay alguna que no. O no adicional al salario de los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, modificar un formato, pues está dentro de las funciones quizás del jurídico o de compras o de administración o tal, y esa modificación puede provocar en sí misma una innovación de tipo procedimental que genere ahorros o que elimine desperdicios, ¿no? Un observatorio, en el que les digo es un portal tecnológico en el que estamos viendo cada uno de estos módulos. Aquí hay un comité de innovación y ahí destierren la idea de decir, ay, qué aburrido, burócratas, hacen un comité. Ese comité funciona de manera remota, recibes un invite en tu celular, te conectas por Skype o por varias de las aplicaciones que hoy tenemos. Allá tenemos un Blackboard Collaborate, entonces ahí nos metemos, sesionamos, y ese comité tiene 3 características. Es ad hoc a la idea que se va a analizar, porque estos comités monolíticos y fijos, donde siempre son los mismos, pues ni que fueran todólogos, ¿no? No es lo mismo. Aquí nos cayó una idea de una guardería en la que los padres se turnaran cada media hora a cuidar a los niños, por ejemplo, y otra tan distinta como la credencial digital para votar. Imaginen ustedes un comité fijo resolviendo sobre los 2 temas, no es posible. Debe también ser interdisciplinario e interjerárquico. Hay que escuchar las voces up-down, ¿no? Y bottom-down para saber qué está pasando, cómo se ve la idea. Entonces sí aplicas la brújula una vez que eliges las mejores ideas, que te da ya todo el método de cómo llevarlo a un estadio de innovación. Le da certeza de que esos proyectos serán realizados a través de formatos o de memorándums en el tema privado, y luego sin duda mides.
No es la misma medición de la brújula, sino la medición de cómo está funcionando el ecosistema. Nos preguntamos entonces, ¿con esto se institucionaliza la innovación en las organizaciones? Y la respuesta es que solo faltaba una cosa. Y esa cosa, pues, eres tú, abonando al repositorio, y a partir de ahí ya no hay fuerza que pare la innovación, porque ya tienes las ideas, y hay que responsabilizar a los stakeholders de este tema para, eso sí, mantener viva la llama de la innovación en la gente que te ha obsequiado una idea. Si no jala, si no tiene el efecto que se espera, si en la relación costo-impacto se ve en lugares posteriores, hay que explicarle a la gente, que sepa qué pasó con su idea. Y cuando se tiene una idea valiosa que se lleva a desarrollo, hay que compartir las patentes, hay que compartir el reconocimiento para seguir generando la participación. Eso hacemos ahora en este modelo, por ejemplo, del lema de Soy Thinky, cómo se fue compartiendo el reconocimiento de esto. Y bueno, un tema muy importante era pensar en los niños, así que además del libro de innovación pública, me dispuse a hacer este cuento, Juan Thinky y el camino a la innovación. Este es un cuento que para niños de entre 6 y 13 años plantea los primeros pasos de cómo innovar, cómo a través de la observación, la ideación, el prototipado y el lanzamiento se puede justamente tener el camino hacia esa innovación. Ahora estoy a punto de lanzar Juan Thinky en búsqueda del árbol del dinero, y todo esto es un esfuerzo por crear lo que por ahora le llamamos el Club de Genios, que tiene que ver con enseñarle a los niños 7 materias: innovación, educación financiera, esto es el de educación financiera, inteligencia emocional, código, la importancia de los procesos, project management y el respeto a la tierra y al ser humano. Entonces, estamos justo, además del tema gubernamental, montados en la creación de esta Thinky Academy, Club de Genios. Andamos ahí dilucidando, y bueno, pues también conociendo los impactos a favor de lo mejor, poner a disposición también todo este material y estar dispuestos a sumar con todos ustedes en la búsqueda de la generación de una mejor sociedad. Aquí les dejo bibliografía de todo lo que he estado hablando esta mañana, y bueno, miren, no podía dejar de hacer esto, ¿no? Yo como Thinky también creo un México mejor, ¿no? Así que esto véase como una flor un regalo a la institución, y desde ahora que cuenten con el movimiento Thinky también para difundir todo lo que ustedes hacen. Este es el otro libro que les digo, ahí están mis redes sociales, pero principalmente yo les hablaría de esto. En esa hay una frase diaria en torno a emprendimiento, a liderazgo, a innovación, y hay periódicamente en el mes entrevistas a gente innovadora de muchos sectores de la sociedad. Hemos entrevistado, por ejemplo, una doctora, Pancha, que lo que hizo fue crear 2 páginas, una que se llama Connecting Docs, de doctores, Connecting Patients, y entonces un paciente tiene una necesidad y ella lo conecta con el doctor adecuado. Un cuate que es ingeniero en sistemas, pero que además hace stand-up, y dice, pues eso que tiene de innovador. Bueno, la comedia requiere mucha innovación. Nos han hablado de neurociencias, hay ahí bastante material interesante. Y bueno, pues con esto concluyo, y estoy dispuesto a sus comentarios, preguntas, algo que quisieran platicar rápidamente, porque tengo que correr a seguir haciendo el presupuesto. Te agradezco mucho, estoy recortadísimo en tiempos, prefiero platicar si tienen algo que comentar.
Muchas gracias. Bueno, primero un aplauso. Sí. Bueno, está la mesa a su disposición para cualquier pregunta, intervención. Adelante, ¿no? Yo tengo una pregunta. Bueno, antes que nada, felicidades. O sea, es de las pláticas más increíbles que nos han dado. Muchas gracias. De verdad, felicidades. El conocimiento que tienes es espectacular y la visión y todo, guau. Muchas felicidades. En términos de inversión, tomé un diplomado en el IPADE, lo mandó el banco, yo estoy en BBVA, y ahí en términos de inversión en innovación nos decían que debe de estar ya definido X porcentaje de presupuesto para la innovación, independientemente de si va a funcionar o no. Y ahí entramos en un debate de el 10%, el 8%, el 5%, X, ¿no? Entonces, en tu visión, o sea, ¿cómo defines ese porcentaje a destinar a la innovación? ¿Funcione o no? Pero eso va a ser, si es el 10%, es 10% para probar, para hacer, deshacer, y si funciona, qué bien, y si no, pues también, ¿no? Probar. En términos de presupuesto, ¿cómo defines cuánto le vas a destinar a la innovación? Mira, depende, eso hay que hacer una taxación, es una tabla, porque depende de cuánto mueve la institución. O sea, BBV, también yo también los felicito porque es el banco más innovador actualmente. Bueno, la verdad están rebasando a todos. Hemos estado ahí en el piso, ¿qué? 30. En el Open Space. Con ustedes, tanto Felipe y yo hemos ahí expuesto y hemos visto incluso cómo desarrollan todo esto. Entonces, pero regresando a tu pregunta, tiene que ver con límites. Entre 1 millón y 100 millones anuales. Esa es la primera tabla. 100 millones a 1000 millones. Y déjame centrarme en donde yo más conozco, que es justamente en los miles de millones. Y eso, pues, es la oportunidad que me ha dado transitar en las secretarías que les digo, donde estuve a cargo además de los temas financieros. Y entonces, CEP, 370,000 millones anuales. Educación, salud, 420,000. Ahora en el INE son solamente, ojalá los tuviera, pero son 15,000 millones, ¿no? Pero en ese movimiento, los proyectos de innovación a 5 años deberían provocar un ahorro esperado del 2% del total. Entonces, depende de cuánto hay de empuje de los stakeholders el abono al fondo. Acá, por ejemplo, lo que se ha propuesto es que justamente sea un 1%, ¿no? Que es un montón. Pero entonces ahí es donde te digo, tienes que distinguir en el tipo de organización, porque en aquella donde la generación sea de una pyme, pues entonces ahí desafortunadamente, y es otro de los retos, es que pues, mucho de tu capital, y ya no solo el de la empresa, es el que tiene que arriesgarse en la innovación. Y por eso la importancia de las metodologías, porque suponte que eres un emprendedor, tienes una idea y cuánto le metes, y a lo mejor el millón de lo que generas no es suficiente para revolucionar tu idea. Pero también hay otras formas, eso no tiene que ser una falta de aliciente. Ya se empieza a generar una mayor cultura del angel funding aquí en México, no hay que temerle a los créditos. Y miren, me parece que si algo bueno ha provocado la 4T, y lo platicaba ahí con Javier, es que está haciendo que la clase media nos unamos y que entonces podamos hacer trabajos pro bono, ¿no? E intercambiar. Tú sabes programar y yo tengo esta idea y entonces vamos a entrarle y comparto acciones contigo. Hay que buscar esquemas, pero sí es todavía un tema por desarrollar. Un dato, por ejemplo, el solo establecimiento de la firma electrónica genera hasta 2% en 3 años en una organización que todavía funcione de manera rudimentaria. Eso está aprobadísimo, hay estadísticas de Gartner que son interesantísimas al respecto.
No puedo contestar plenamente tu pregunta, dependen muchas variables, pero por ahí está el rollo actualmente. Y bueno, depende del país también. Finlandia, 37% de innovación. Yo tengo dos. Bueno, un Por comentario favor. igual y una pregunta. Creo que los temas que toca, sobre todo para los niños, es sumamente trascendental. Sobre todo porque son materias que no se dan en las escuelas, que el sistema, por el motivo que sea, no las impulsa, ¿no? El tema de inteligencia emocional me parece excepcional, sobre todo porque muchos en ocasiones no sabemos cómo conducir el estrés o la emoción negativa y no afectar a nuestro entorno o a la gente con la que estamos. Entonces, muchas felicidades, porque es claro que las generaciones futuras son las que van a seguir orquestando esto y van a hacer que el mundo en sí mejore, ¿no? Y para mi pregunta, por curiosidad, me gustaría saber cuál ha sido el proyecto que tú has liderado o has asesorado con mayor impacto en innovación en toda tu trayectoria como líder en este tópico, que nos pudieras compartir cuál ha sido ese proyecto que tú has dicho, mira, hicimos esto, asesoramos esto y logramos que tal empresa o tal persona trascendiera e impactara de tal manera. Mira, gracias por la pregunta. Felipe y yo somos los autores de una aplicación que se llama Observatorio Móvil Financiero, que diseñamos hace ya 7 años, estando en la Secretaría de Salud, y que permite tener en tu tableta, en tu teléfono o en tu computadora el seguimiento instantáneo del gasto de las organizaciones públicas. Eso en un primer sentido dirías, pues ahí hay muchos sistemas de caja. Este se conecta a Hacienda directo. Logramos ahí que Hacienda nos diera las llaves de varios sistemas para conjuntar la información que genera este tipo de reportes. Y la ventaja de eso es que al tener presencia nacional, impactamos la salud de toda la gente a través de la correcta administración de los recursos. Seguramente han escuchado ustedes hablar del subejercicio, es decir, gastar menos de lo que has pedido sin llegar a las metas que propusiste, lo cual sin duda es un defecto y es grave para la sociedad, porque pensemos en que subejerces en vacunas. Eso quiere decir que dejaste de atender a una parte de la población. Entonces, con esa aplicación, durante los últimos 4 años de mi estadía en salud, redujimos el subejercicio a 0. Y bueno, pues tiene el premio justamente de innovación y de varios sectores. Pero hay de los retos que les decía. A la hora que le dijimos a otras secretarías, implántenlo, dijeron, es que estamos haciendo algo parecido. Entonces, se nos ocurrió aquí. O sea, no costaba más que la tropicalización. Pero ese es uno. Y otro muy padre tiene que ver de una manera mucho más sencilla, porque hay una cosa bien interesante que decir. Innovar no es sinónimo de aplicar tecnología. Y una cosa que hacemos que me llena mucho de satisfacción es conectarnos en lo que llamamos el Jardín de las Ideas. Es un espacio físico allí en nuestra institución, en nuestra área, donde a la hora de la comida hablamos de estos temas, de libros, vemos una película, compartimos ideas, prototipamos aplicaciones, no solo del INE, sino de la gente, lo que quiera hacer en su casa. Y a partir de eso empezar a generar una semilla que provoque cambio, ¿no? Esa quizás no tiene tanto impacto, pero a mí me llena mucho de emoción el poder compartir. ¿De qué nos sirve como seres humanos acumular conocimiento si no lo compartimos? Al final nos estamos haciendo un daño, porque si no lo comparto no puedo provocar que una idea generada en otra mente que pudiera ayudarme a mejor vivir
llegue a mí, ¿no? Entonces, hay que amar lo que hacemos, y si amamos lo que hacemos, lo que hagamos será amado y tendrá que necesariamente provocar bienestar. Por eso me gusta ese otro. Yo tengo una pregunta sobre todo esto que hablamos de los bloques de la cultura de la innovación. ¿Cómo, desde el punto de vista emocional, motivas a tu equipo cuando a lo mejor algo no funcionó o se está tardando mucho en desplazar por procesos de aprobación o lo que sea, o finalmente no se acepta la idea o te piden un cambio o algo por el estilo? Porque creo que también el hecho de que no se innove más es porque llega un punto en el que intentas tanto pero no ves resultados que prefieres no hacerlo. Excelente. Mira, tienes que por eso tener diseño. No es comercial. Ahí en el libro, pues, a quien le interese va a poder indagar un poquito más de este tema. Pero te diría lo siguiente. En el agente innovador, del agente innovador se demanda inteligencia contextual, inteligencia emocional, salud física y por supuesto compromiso. Y todas estas pues tienen un razonamiento, ¿no? La inteligencia emocional que por aquí comentabas, el estrés provocado por el cambio de la 4T es grandísimo. Si no lo sabes enfrentar, de veras te abruma durísimo. Estar sanos para enfrentar ese estrés y las cargas de trabajo y probablemente los desvelos. El contextual tiene que ver con lo que hace rato decías. Pero respondiendo a tu pregunta, tienes que ser muy creativo en la generación de las dinámicas. Por ejemplo, esto del Magic Box, ese es solo un tipo de dinámica. Otra dinámica es la del jardín de las ideas. Dar la pulsera es un primer drive para que la gente esté motivada. Ya sintió la entrega de algo que no es el brazalete, es la pertenencia a un movimiento. Pero sobre todo te decía, comunicar. ¿Qué está pasando con tu idea? Oye, tu idea entró en el número tal cuando se atravesó por el axe de impacto-costo y está colocada aquí. Y fíjate que en el mejor de los sectores, que será el más económico, con mayor impacto, hay todas estas que te invito. Por eso el observatorio, todo el mundo en la institución puede entrar y puede ver y convencerse de que hay ideas mejores que la suya. Pero entonces, todas estas que se van relegando en la fila, ya tuvieron el brazalete. Hay un certificadito firmado pues por mí, que pues yo tengo un cargo ahí, pero no es el cargo, sino llegar a tu casa y decir, mira, me reconocieron que esta es una idea valiosa. Eso es lo que mantiene motivada a la gente, pero hay otra más importante: motivarla a seguir generando ideas demanda de dinámicas diarias. Hay muchos juegos para la generación de ideas y hay un buen de paquetes de cartas para juego. Miren, una fácil: agárrense el diccionario, le haces así, pum, otra vez, combinas dos palabras y empiezas a pensar cómo de esa fusión generar algo. La innovación es la mejor amiga del juego y viceversa. Hay libros ya de gamification, ¿no? Han escuchado seguro esta otra tendencia. Esto que es simplemente reconocer que el humano aprende más a través del juego y aplicar el juego hasta en las cosas serias. Y entonces cuando empiezas a hacer este tipo de dinámicas, tienes a la gente conectada todo el tiempo. Trivias. Nosotros ahí a través del mail lo que hacemos es trivias o premios a la mejor idea o a la peor práctica, ¿no? Y entonces lo intercambias por boletos del cine, cosas que, miren, superada la línea de satisfacción económica,
lo que hoy motiva a la sociedad no es el dinero, es el reconocimiento y el crear y el generar bienestar. Entonces ya ahí tienes un sinnúmero de cosas que hacer, ¿no? Es lo que te podría compartir. Perdón. Sí, yo quería preguntar, ¿crees que para generar estas ideas o para tener un equipo innovador se requieren ciertos skills básicos o puede ser cualquier, general? Cualquiera. Lo que hay que tener es un líder, una tribu, y que ese líder sea capaz de determinar para qué skill de cada persona funciona para desarrollar qué. Pero todos pueden colaborar. Pues no, ¿algo más? ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? Oye, yo tenía un comentario, pero que me hace tu planteamiento. Me parece que hay como dos filosofías aquí. La cultura de la innovación y la creatividad instalada en toda una institución para que todas las personas participen y generen. Y la otra, la que se va a entrar en la mente de muchos de nosotros, es la innovación como empresa ante la competencia, porque somos empresas que en nuestro punto es, bueno, innovo y me da, perdón, te digo, satisfacciones y es muy bueno. Pero estoy en un mundo de competencia tal con respecto a otros, esto de las tecnologías, esto de las que nos presentaste al principio, es todo un reto ahorita. Yo siento que hay que hacer para no estar fuera, ¿no?, de la inteligencia artificial, qué hay que hacer para no estar fuera de, ¿no? Entonces como que son cantidad de temas que muchos de ellos se me llevan otra vez al uso adecuado de tecnología como un medio, ¿no? Pero ahí como deja de decirte, ¿no? ¿Cómo enfrentar ese reto de decir, bueno, la competencia, ¿no? Porque la competencia es mundial, además, no es nomás local, ¿no? Entonces, mira, lo primero es que hay que estar estudiando todo lo que está ocurriendo, meterse un poco más a cada una de las tecnologías. Y esta plática hoy la diseñé con el sentido de la fundación, pero también la doy para empresarios, para estudiantes, para niños, ¿no? Y en la parte de empresarios lo que les digo es que el reto es que quien necesita innovar para competir tiene que conocer las metodologías a fondo de la innovación, las tecnologías de la innovación. O sea, cómo funciona un dron, cuáles son todos sus aspectos, un robot, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, ¿no? Porque si no la conoces, no puedes tener la idea de dónde meterla en tu proceso para hacerte diferente del competidor. Por ejemplo, Aeroméxico. Nos pasa que estás en el avión y dicen, es que no se subió el pasajero, pero la maleta está ahí abajo. Y entonces pues ahora encuentra la maleta y todo el mundo estamos esperando a que lo encuentre, porque obviamente es un tema de seguridad, ahí puede ir una bomba o una droga o X, y no puedes pegar el avión si no se encuentra eso. ¿Qué está haciendo Panama Airlines? Le está, una cosa que no es tecnológica, le pega una etiqueta y coloca las maletas en un lugar del avión donde rápidamente se encuentre. Eso lo hace más ágil, hace competir, no hace que sufra la gente esta espera. En la industria de los alimentos, Moyo hizo una cosa innovadora padre, con, por ejemplo, Búbalo, el chicle este. Durante el Mundial desarrolló una aplicación de realidad aumentada a través de la cual los niños jugaban con, ¿cómo se llama el muñequito? Bubba. Bubba Cat. Y ese muñequito disparaba goles, pero es decir, perdón, el teléfono, aquí ponías la envoltura, con el teléfono activabas y tipo el Pokémon Go, lo que hacías era patear. Y entonces eso te hace distinto y vendes más, ¿no? Entonces ahí estoy citando una innovación de tipo logística procesal
la otra ya es del campo de las tecnologías de la innovación. Y el otro reto corresponde a los que crean innovación o tecnologías de la innovación, que justo tiene que ver en entender el proceso de la empresa que quiere tener una ventaja competitiva para venderle justo la tecnología que requiere para potenciar su negocio. Entonces, eso es lo que se necesita, ¿no? Y bueno, te recomiendo el libro que se llama 10 Phases of Innovation, y allí hay un tipo de innovador que es el Transportinator, y este es el que anda lanzando gente a otros países a conocer industrias para también traer las mejores prácticas en búsqueda de esa competitividad. Son algunos tips, ¿no? Que sin duda, si luego tienen oportunidad y quieren en ese otro sentido la charla de las... Pues ahora sí ya me tengo que ir corriendo. Tómate aunque sea el jugo. Ya nos dio pena, ya desayunamos todos. Gracias, te agradezco. Muchas gracias.